Hola a todos los que nos están acompañando en esta noche a nuestra sesión de Creative Jams. El día de hoy tenemos a Said Hill, que es nuestro invitado especial. Él es el Chief Business Officer de Isobar México y el día de hoy vamos a estar hablando de brechas digitales. Nada más para recordar la dinámica de estas Creative Jams. Vamos a escuchar a Said hablar sobre este tema, aproximadamente 30 minutos, y después de esos 30 minutos abriremos la conversación para que ustedes puedan hacerle preguntas a Said. La mecánica de esta parte de la sesión es, ustedes les pido por favor me escriban a través del chat las preguntas que quieran hacerle a Said y yo las iré leyendo y así iremos generando el diálogo. Entonces, sin más, Said, te cedo la palabra y totalmente el control de esta sesión. Muchas gracias a todos por estar aquí. Perfecto. Primera pregunta, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos bien. Quizás con un perfecto. ligero eco, pero está perfecto. A ver, déjame nada más. ¿Se sigue escuchando el eco? Un ligero, muy ligero. A ver, déjame si quiero, no, cambio los audífonos No. rapidísimo, dámelos. ¿Sí? Bueno, sí, está bien. Listo. Perfecto, te escuchamos súper bien. Perfecto. Bueno, nada, primero que nada, muchísimas gracias por el tiempo. Seguramente se estará integrando todavía gente a la sesión. Bueno, me toca hablarle un poquito, hablar de un tema muy profundo en México, me parece, que tiene que ver con el tema de las brechas digitales. Entonces, les voy a ir contando un poquito sobre este tema. Para efectos de presentación, de una forma como muy rápida, mi nombre es Said Hill, tengo el gusto, como bien decías, de ser el Chief Business Officer en Isobar, que es una agencia de comunicación digital. Antes todo el mundo nos conocía como Flock. Y nada, tengo el gusto de liderar todos los servicios de la agencia en términos de marketing, comunicación, lo que hacemos a nivel tecnología, lo que hacemos a nivel diseño de plataformas o servicios, y también algunos proyectos que tenemos en términos de consultoría para algunos de los clientes, donde buscamos hacernos la pregunta de cuáles son los siguientes modelos de negocio que tienen como empresa, ¿no? Como les decía, y creo que igual no está de más hacer un pequeño disclaimer, hablaré un poquito sobre el tema de las brechas digitales. Repito, es un tema muy profundo en mi opinión en México. Es un tema que tiene muchas perspectivas y que al final, al igual que cuando tengo el gusto de dar clases en la academia, creo que es bien importante hacer el disclaimer de que esta presentación tiene una perspectiva personal, que no necesariamente lo que yo diga en esta presentación esté escrito en piedra, pero que creo que el objetivo final es invitarnos a la reflexión sobre un tema que básicamente es un tema de desigualdad, y que entonces creo que todos podemos sumar en algún punto para poder acortar esas brechas. Habiendo dicho eso, y haciendo una breve pausa en qué es una brecha, ¿no? La brecha digital, porque de repente creo que todos tenemos diferentes concepciones de lo que es una brecha digital. Y la brecha digital es básicamente la separación que existe entre las personas, ¿no? Que pueden ser parte de una comunidad, de un país, de una región, o incluso en lo individual, en cuanto al uso de las tecnologías de información y de comunicación, ¿no?
esta brecha, o bueno, cuando hablamos de brechas, básicamente lo que pasa es cómo establecemos esa distinción entre las personas que la tienen integrado como una parte rutinaria o como esté integrado en su día a día, y las personas que no lo hacen así, que no tienen acceso o que simplemente por más que tengan acceso no tienen noción de cómo utilizarlas, ¿no? La agenda del día de hoy estará basada puntualmente en tres grandes bloques. Hacer un breve recap del ayer, ¿no? De un México pre-pandemia o pre-COVID. El presente, ¿no? Si bien tenemos poco más de 50 días, yo ya perdí un poquito la cuenta. En este tema del aislamiento, qué es lo que pasa y cuál es un poco la situación en términos de adopción digital en México. Y un poco hacia el final vislumbrar cómo puede ser un país o cuáles son como pequeñas recomendaciones de un país post pandemia, y también finalizar con algunas preguntas que, como decía al principio, invitan un poquito a la reflexión y que me gustaría que, más allá de que esta presentación sea solo un monólogo, me gustaría hacia el final escuchar evidentemente preguntas y también escuchar puntos de vista que creo que siempre van a sumar muchísimo valor. Entrando en materia, que es el México pre-pandemia, ¿no? Podríamos decir que el 2019, y me voy a regresar un año, el 2019 está marcado puntualmente por un cambio de gobierno en este país, ¿no? Y un cambio de gobierno que busca mejorar, al menos en un término de una promesa de gobierno, busca mejorar las políticas públicas en términos de accesibilidad de las personas, en términos de buscar una situación de equidad o de igualdad, y obviamente con eso lograr un bienestar a total población, ¿no? Lo cual es una promesa bastante grande, con sus complejidades y más con las particularidades que tiene un país como este. Uno de los indicadores clave, creo que en los últimos años, tiene que ver con un tema de la adopción del Internet, ¿no? Y esa adopción del Internet evidentemente está ligado a la capacidad o a la infraestructura que tiene este país, y que uno de los grandes indicadores es la penetración como tal del Internet, ¿no? México está dentro de los 5 primeros países a nivel Latinoamérica en este término de penetración del Internet. Curiosamente, es el país que tiene un segundo ritmo de crecimiento más grande después de Perú. Que la verdad, Perú ha tenido un crecimiento a pasos agigantados en los últimos años. Y aún así, me parece que hay muchísimo por hacer en términos de esa penetración de Internet y en términos de cómo está siendo utilizado el Internet en este país, ¿no? Adicional a eso, creo que otro de los grandes puntos clave es la parte del e-commerce, ¿no? Siempre escuchamos que México es un país que tiene un crecimiento a doble dígito en términos de e-commerce. Cada vez tenemos más temporalidades que están asociadas a esta situación del e-commerce, ¿no? O sea, el Buen Fin, Hot Sale, las marcas hacen muchas actividades en términos de e-commerce, y pareciera que cuando hablamos de fenómenos de compra digital, eh, podríamos llegar a caer en la situación en la cual estamos homologando la adopción digital que tiene la población, ¿no? Y esto pareciera que es una situación bastante prometedora, ¿no? O al menos hacia finales, y creo que nosotros metidos en esta industria, buscando evidentemente el crecimiento de las marcas y el crecimiento de los negocios, esto nos daría tintes de estar en una situación completamente prometedora. Pero si vamos al día de hoy, pues básicamente estamos en una situación de crisis, ¿no? Una crisis que tiene diferentes perspectivas, que tiene diferentes tintes, y que evidentemente no solo ha azotado a muchos países a nivel mundial, que en México, en mi opinión, ha sido subestimada, y que evidentemente esto genera una aceleración en algunos casos, y un rezago en muchos otros casos en términos de usabilidad en cuanto a Internet, de adopción y obviamente de crecimiento económico. La llegada de la pandemia a México ha tenido muchos efectos, como les decía, ¿no? O sea, podemos hablar del aislamiento social, podemos hablar del impacto económico, podemos hablar de la economía informal en el país, que es bastante grande. Cerca del 56% de la población económicamente activa en este país vive en la informalidad. Digamos, no son negocios necesariamente regulados.
y que evidentemente no tienen la infraestructura de lo que todos tenemos en la mente como el común denominador de una empresa. Obviamente, de la mano del aislamiento social, podemos hablar del impacto psicológico, podemos hablar de la situación del home office en la que estamos todos inmersos, o muchas personas estamos inmersos. Podemos hablar de la adopción o la aceleración digital que existe en el país. Podemos hablar de que cómo el COVID está cambiando los hábitos de compra o los hábitos de uso en términos digitales, o cómo está cambiando la forma en la que interactuamos, cómo la misma pandemia ha incrementado temas de violencia familiar, ¿no? Que es una situación bastante complicada en México y que evidentemente este aislamiento también la ha agudizado. ¿Cómo podemos hablar de el crecimiento de nuevas tecnologías, del rezago o la gente que está relegada en términos de una marginación social? Podemos hablar de las nuevas formas de entretenernos. Podemos hablar de la crisis sanitaria, que creo que es de lo que más hablamos todos, la crisis de gobierno, o podemos hablar incluso de los nuevos modelos de negocio. El COVID, y yo lo platico muchísimo en la oficina y con la gente que tengo muy cercana, el COVID es una ola que aparentemente nos ha alcanzado, pero que en ese sentido no solamente nos ha alcanzado en términos de una pandemia, sino lo que ha hecho es traer a la superficie todas las posibles carencias, problemas, desigualdades y demás que existen en México y que existen entre nosotros como sociedad en términos de infraestructura o en diferentes otros puntos. Pero creo que si aterrizamos puntualmente en un tema de las brechas digitales, para mí hay un punto de inflexión que es bastante interesante, que es México vive hoy en día dos realidades, ¿no? Hablamos del nivel de pobreza de este país, hablamos del nivel de informalidad en los negocios, hablamos de un sector privilegiado, hablamos siempre de los niveles socioeconómicos, y para ejemplificar estas dos realidades me parece que podemos partir hablando de la que me atrevo a decir, cada uno de nosotros desde nuestra perspectiva tenemos el privilegio de hoy en día vivir esa realidad y que muchas veces le llamamos como este new normal, ¿no? O cuál es esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. Y basado en cosas que me he encontrado de la industria y cosas que nos hemos pasado, me encontré con un anuncio de Heineken como marca que creo que ejemplifica muy bien cuál es esta nueva realidad y es lo que les pongo a continuación. As funny as it may seem, some people get their kicks stomping on your dreams. And if I didn't think it was worth trying, I'm gonna roll myself up in a big ball and fly. Me atrevo a decir, todos vivimos en nuestro día a día y me permite hablar de lo que son los cambios de comportamiento. Preparando esta plática y haciendo como toda una investigación, hay un estudio de BCG que habla acerca de cómo las crisis históricamente, digamos, en la historia de la humanidad, cómo las crisis han generado cambios actitudinales o cambios en las personas. Y a partir de eso ha habido, digamos, como nuevas oportunidades, o se han generado nuevos cambios en términos políticos, en formas de trabajo, o han ido como haciendo ese shaping de las necesidades que tenemos todos como personas, ¿no? Y el cuadro que ven del lado derecho lo que hace es ejemplificar cómo cuando vivimos globalmente la situación de el 9/11 en Estados Unidos, a partir de eso las políticas, por ejemplo, en términos de seguridad en la aviación o con las marcas comerciales empezaron a cambiar, ¿no? Eso fue un cambio de
esa normalidad con la que las personas volaban o con la que las personas viajaban de un lugar a otro. Cuando hablamos en términos de cambios laborales, ¿no? En términos de proporción o participación de género, la Segunda Guerra Mundial estuvo marcada porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo un incremento en la participación de las mujeres en el sector laboral, ¿no? O cómo en estos tipos de pandemias, o a lo mejor podemos tomar el ejemplo del COVID, lo que ha hecho es, ante la situación de estar completamente aislados, de no poder salir a realizar las compras de una forma habitual, o ante la situación, por ejemplo, en la Ciudad de México, de que los centros comerciales están completamente cerrados o las tiendas de conveniencia, etcétera, cómo eso ha hecho que nosotros vayamos acelerando el nivel de adopción digital en términos de e-commerce o de compra digital, ¿no? Y eso, ¿cuántos de nosotros no estamos hoy en día pegados por completo a la computadora o al teléfono con este work from home? Que evidentemente tiene muchas áreas de oportunidad, que me atrevo a decir que hay muchas empresas hoy en día en México, y no solo en México, a nivel global, que no necesariamente estaban preparadas o han tenido las políticas necesarias. Para mí un cambio completamente extraño en las primeras semanas era este tema de los social meetings, ¿no? O sea, me acuerdo perfectamente de la primera semana en la cual estuvimos en este aislamiento, que en la plataforma de Zoom había conciertos, había de repente situaciones en las cuales había 700, 800, 1000, 1500 personas conectadas de forma remota, viendo a un DJ tocar o compartiendo. Nosotros, por ejemplo, en la agencia, pues obviamente las sesiones que tenemos, los días que tenemos, a lo mejor como digamos, de festividades dentro de la agencia, agencias dentro del mismo grupo en el cual me toca trabajar, que los días jueves tienen una reunión para compartir y tomarse una cerveza. Son nuevas formas en las cuales como que este reordenamiento social está funcionando, y que creo que se vuelven casos particulares de estudio de cómo vamos cambiando el comportamiento, ¿no? Algo que es bien importante es las escuelas, no todas, pero algunas escuelas que están implementando este tema del homeschooling, la labor titánica que tienen los padres de familia hoy en día para no solo trabajar, sino al mismo tiempo mantener entretenidos a sus hijos, mantenerlos ocupados, mantenerlos aprendiendo. Creo que hay muchas vertientes en ese sentido que obviamente están cambiando como esos comportamientos. Y evidentemente, y continuando un poquito con este estudio, algo que me parecía muy interesante es cómo el hecho de que nosotros pasemos más tiempo en nuestras casas va cambiando también el orden de prioridades que ponemos en las cosas, ¿no? O sea, el trabajar desde nuestra casa hace que todos hagamos un diseño de nuestro espacio de trabajo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, si no mal recuerdo, fue a la segunda semana en la que estuvimos en este aislamiento. Nosotros en la oficina hicimos una reunión en la cual creábamos nuestro espacio de trabajo en nuestra casa, ¿no? Probablemente hoy a lo mejor ya no es tan relevante, pero ese mostrar el espacio de trabajo lo que hizo fue nos hizo darnos cuenta de a lo mejor cosas que nos faltaban, ¿no? Si nos faltaba algunos materiales, equipamiento, si nos faltaba un monitor o no, si de repente el espacio en el que nosotros estábamos trabajando nos sentíamos cómodos, ¿no? El hecho de estar en casa nos ha hecho darnos cuenta de qué es lo que nos hace falta, ¿no? Obviamente el comer desde nuestras casas, nos invita a innovar en platillos, a consultar diferentes tipos de contenido, a hacer pedidos en línea para comida. La forma en la cual estamos consumiendo entretenimiento es completamente diferente en cuanto a, no sé, las plataformas de streaming han tenido un crecimiento bastante grande, la parte de gaming, ¿no? Y obviamente hay algunas otras categorías o algunas otras cosas que se han visto como mucho más impactadas en este aspecto, ¿no? O sea, la categoría de travel por completo ha sido, yo me atrevo a decir, una de las más impactadas, porque evidentemente cuando estamos todos en ese aislamiento, pues no existe la posibilidad de trasladarnos hacia diferentes lados, y evidentemente eso ha generado un impacto a nivel industria, que si bien se estima que hacia el Q3 o Q4 de este año pueda tener un crecimiento, no necesariamente es una garantía, ¿no? Y obviamente
si bien somos un país que ha venido con un crecimiento en términos de e-commerce y que eso se ha visto acelerado por los propios comportamientos de los usuarios, obviamente una situación pandémica lo que hace es que crece de forma exponencial la penetración no solo de Internet, sino también los hábitos que estamos desarrollando, digamos, o las actividades que estamos desarrollando dentro de un ecosistema digital. Y eso me lleva a hablar de la realidad 2, ¿no? ¿Cuál es el contraste que existe entre una persona que está teniendo una aceleración en términos de adopción digital y las personas que se están viendo relegadas en ese aspecto? Y entrando en materia de las brechas digitales, podemos clasificar o un poco el común denominador de las brechas digitales está como en 3 grandes bloques, ¿no? Hay una brecha digital de acceso, que es básicamente las personas que tienen acceso a Internet o no lo tienen. Hay una brecha digital de uso o de la calidad de uso. Hay muchos estudios que las dividen, o sea, ponen la de digital de uso y la de calidad de uso en diferentes buckets. Y esto, para mí hubo un quote bastante revelador que es el hecho de que tenga Internet no significa que utilice el Internet, ¿no? Hay mucha gente que tiene banda ancha o que tiene conectividad en sus casas, pero no necesariamente tiene el mayor uso o la optimización de esa banda ancha dentro de sus actividades diarias. Y hay evidentemente otra brecha digital de género, ¿no? Que tiene muchos otros factores que no solamente son la conectividad, que tiene un factor digamos, que es inversamente proporcional al nivel de estudios y que obviamente conforme han pasado los años, esa brecha digital ha ido aminorando, ¿no? La brecha de acceso, y me gustaría hacer una pausa en este punto, porque creo que para México es un gran reto, ¿no? México es un país que tiene un nivel, digamos, una clasificación de nivel socioeconómicos bastante marcada. Muchos analistas dicen que nosotros somos un país que vive hoy en día de la clase media, ¿no? De la clase trabajadora, pero evidentemente todas estas situaciones de pandemia, las crisis económicas, lo que hacen es que agrandan las brechas que existen en términos socioeconómicos. Y eso evidentemente tiene una repercusión en la parte digital. Y obviamente hay un tema de infraestructura, ¿no? Platicaba yo hace unos días que trabajando con uno de nuestros clientes, a mí me generaba mucha inquietud y me parecía una situación incluso hasta cómica, que hay en día, por ejemplo, hoy en términos de smartphones, teléfonos que ya vienen preparados para recibir un tema del 5G y nosotros como país estamos apenas en ese 4.5, ¿no? Pareciera que vivimos condenados con ese ya merito en términos de infraestructura o en términos de lograr completar como los procesos generales. Y el otro es la parte del performance, ¿no? Evidentemente, si México lo comparamos con muchos otros países, el costo de acceso a Internet es muy elevado, ¿no? Todos lo sabemos, hacia mediados de los años 90, lo que se hizo fue abrir la competencia a partir de la privatización. Y a partir de eso, en teoría, el crecimiento exponencial que debía de haber tenido el país en términos de infraestructura tendría que haber sido mucho mayor. Hay muchos estudios que hablan de ese gap que tenemos nosotros en términos de infraestructura y cuántos años vamos atrás de donde deberíamos estar realmente. Y hoy en día para la gente no solamente es un trabajo y un esfuerzo tener accesibilidad o tener fuentes de Internet, sino al mismo tiempo se vuelve muy complejo, digamos, el performance que tienen esas bandas anchas, ¿no? Hoy en día, y el ejemplo de Heineken lo ponía o lo enmarcaba de la misma forma, ¿cuántos de nosotros en nuestro día a día trabajando no tenemos problemas con si tengo prendido el video, si no tengo prendido el video, el audio, ¿no? Hay ya incluso hasta memes, GIFs, bromas llamémoslo de pasillo en cada una de las oficinas de la gente a la que siempre se le cae el Internet o que no necesariamente funciona su conectividad de la mejor forma. La siguiente tiene que ver con un tema llamémoslo como esta brecha de uso, ¿no? Ahí hay un pequeño typo en la presentación, pero es un tema de la brecha de uso, digamos, de cómo hay muchos negocios que se han encontrado, o muchas personas que se han encontrado ante la situación de que este contexto pandémico en México lo que han hecho es obligarlos a encontrar nuevas formas de salir a flote,
¿no? Y me tomaré el tiempo para hablar de 3 casos muy específicos que me parece que son casos bastante relevantes. Y punto adicional, me parece que en algún momento son, o al menos a nosotros en nuestra casa, nos ha hecho cambiar un poco como el orden de prioridades de cómo estamos comprando los productos hoy en día. El primer caso es Yolcan. No sé si lo conozcan, pero si no, los invito a que lo conozcan. Yolcan es una comunidad que se creó para apoyar a la gente, a los agricultores de la zona de Xochimilco. Todos los productos son orgánicos. Es un modelo de negocio, la verdad, súper interesante. Me parece que respeta todos los principios del comercio justo. Y básicamente lo que hacen es entregarte una canasta todos los viernes. Nosotros recibimos nuestra canasta todos los viernes, en la cual te mandan las verduras o te mandan la cosecha de lo que han sembrado en los últimos días, ¿no? Y evidentemente de lo que van sacando. Y eso ha cambiado por completo la forma incluso en la que nos alimentamos, ¿no? O sea, porque de repente yo digamos, en casa hacemos mucho la broma de que de repente te llegan verduras que incluso probablemente ni conocías, ¿no? Pero es una experiencia súper buena, es una experiencia que además los productos son de excelente calidad. Que yo siempre me hago la pregunta de si cuando salgamos de esta situación de COVID, las personas que estamos comprando en Yolcan seguiremos comprando bajo ese modelo. Y que evidentemente extiendo, y no es ni siquiera un comercial, extiendo como esa invitación a conocer estas opciones que me parece que son bastante relevantes. Otra es Punto del Mar, ¿no? Un negocio que tuvo que acelerar su entrada al comercio electrónico. Evidentemente, y no me pondré purista de si entro a la página y me parece que la experiencia de usuario es la mejor o no. Creo que el objetivo es bastante válido y es bastante concreto. Un modelo de negocio que su principal fuente de volumen es el repartir a los restaurantes, digamos, de diferentes cadenas en la Ciudad de México. Y que hoy en día, ante la situación del cierre, digamos, de los restaurantes o digamos, de los comercios en la Ciudad de México, lo que ha hecho es abrir un canal de venta digital y empezar a vender a consumidor final, ¿no? El producto es de excelente calidad y evidentemente esto hace que ponga uno en contraste la capacidad de las empresas, de las personas, de adoptar nuevos modelos de venta o nuevos modelos digitales y que no necesariamente es el mismo o no necesariamente lo podemos homologar. Y el tercero, voy a declarar mi fanatismo total, es Panadería Rosetta, ¿no? Todos aquellos que vivan en la zona de la Roma o la Condesa seguramente lo han probado. Yo debo reconocer que una de las grandes pérdidas ante este aislamiento era los productos de Rosetta y que nosotros incluso, digamos, en nuestra casa hace 2 o 3 semanas, si no me equivoco, nos dimos cuenta que empezaron a vender digamos, a través de WhatsApp, ¿no? Tú les escribes a un teléfono, ellos te toman la orden y al principio te mandaban evidentemente una terminal, lo cual generaba cualquier cantidad de problemas. Y el día de hoy, platicándolo con Mariana en casa, me encontraba ante la situación de que ahora ya digamos, se han revolucionado en ciertos puntos en lo cual te mandan una liga de PayPal para que tú puedas hacer el pago a través de la plataforma, ¿no? Negocios que aparentemente podrían ser negocios, algunos más grandes, algunos más pequeños, pero que ante una situación, lo que ha hecho, y que creo que ese es el objetivo de traer esto a colación, lo que ha hecho esta situación de la pandemia es acelerar la capacidad de adopción digital que pueden tener los comercios, que pueden tener las personas. Y en términos de la brecha de género, creo que hay un punto súper importante y que en México todavía sigue siendo muy marcado, que tiene que ver con la participación de hombres o mujeres en diferentes categorías, ¿no? Revisando datos históricos, pasaba mucho que este tema de la brecha de género estaba muy marcado por llamémoslo entre comillas, el dominio, por ejemplo, del género masculino en términos de tecnología, matemáticas,
ingenierías, etcétera, ¿no? Y que obviamente con los últimos años lo que ha ocurrido es que la participación de las mujeres ha sido como mucho más relevante y ha sido mucho más constante en este tipo de disciplinas. Creo que eso me lleva a una situación de justo poner un ejemplo de una empresa que yo admiro muchísimo, que es Girls Who Code. Es básicamente una empresa y obviamente tiene un modelo académico en el cual lo único que hacen es buscar captar a chicas que les interesen las disciplinas relacionadas a programación o a ingeniería y a partir de eso generar una comunidad o una red de apoyo entre ellas y obviamente tener un crecimiento en la participación en las disciplinas que históricamente se han, digamos, han sido dominadas o han sido, digamos, lideradas en algún punto en la historia por el género masculino. Y creo que hay muchos ejemplos, creo que hay digamos, una participación mucho más creciente hoy en día y que evidentemente nos invita un poco a la reflexión también de nosotros en nuestro día a día, cómo estamos también acortando esas brechas. Y entrando hacia el tercer punto de ese México post-COVID, ¿no? De cómo se puede vislumbrar un país que sale de una pandemia. Me parece que hay muchísimas teorías, hay muchísimas reflexiones hacia dónde debería de caminar el país saliendo de esta pandemia en términos económicos, en términos de infraestructura, en términos de sanidad, pero que creo que las máximas, o si lo pudiéramos resumir en algunas cosas, es creo que tenemos que últimamente leía muchísimo como este tema del diseño de futuros alternativos, ¿no? Y creo que eso lo que nos hace es estar completamente conscientes de que tenemos que estar a la expectativa de los cambios, ¿no? A la expectativa de los diferentes escenarios que pueden ocurrir y que esta crisis es básicamente un punto de inflexión y que el ver únicamente el presente no nos asegura el éxito del día de mañana. Creo que va a haber muchísimos cambios sociales, muchísimos cambios de comportamiento. Va a haber muchas frustraciones de los consumidores. Va a haber una reorganización de cómo se están manejando las empresas, de cuáles son las prioridades de las empresas. Y creo que va a haber un cambio total en los hábitos de compra de los consumidores en el país. Para las empresas, si tuviéramos que hacer como alguna anotación, es hoy en día las empresas, y siempre lo digo, las empresas que no estén invirtiendo en obtener información de los usuarios, básicamente lo que están haciendo es un poco como tirar el dinero a la basura. Y las empresas tienen esta sensación o tienen esta obligación casi de recabar toda la información posible para poder llegar a identificar las futuras tendencias en términos de hábitos de comportamiento o de los usuarios per se. Creo que es bien importante hacer una reflexión sobre cuáles son las debilidades que tenemos, tanto en lo personal, en lo individual, obviamente en un sentido de comunidad, como país, como región, como empresas, como entes económicos. Esto, y como lo decía hace unos minutos, el COVID no solamente es una ola que nos ha traído una crisis sanitaria o una crisis económica, hay muchísimas cosas que vienen detrás. Está el calentamiento global, está el tema de la desigualdad económica, la desigualdad social, está el tema de la infraestructura en el país y que creo que eso también nos invita a la reflexión. No podemos hacer oídos sordos, digamos, a las situaciones que se están presentando y que creo que es evidente que la iniciativa privada, el gobierno, nosotros como sociedad, volteemos y veamos cuáles son las situaciones que nos tienen en crisis y cuál es no solo el movimiento que tenemos que lograr para adaptarnos, sino también para buscar un crecimiento. Algo que es muy importante para este país. Fijarse en lo que está pasando en otras regiones, ¿no? Creo que los manejos de la situación de la pandemia nos dan un ejemplo de cómo se manejó en otros países y cómo hoy nosotros lo estamos manejando, cuáles son las diferencias que existen en esa situación de crisis. Y evidentemente, en términos económicos, en términos de cierre de las brechas digitales va a ser muy importante. Algo que es muy válido decirlo es que esta pandemia lo que ha hecho es acelerar para algunas personas, puede ser cualquiera de nosotros, el nivel de adopción digital que tenemos, el nivel de hábitos de compra que tenemos a través de las plataformas digitales, pero también lo que ha hecho es
profundizar o hacer más hondo el rezago que tiene otra parte de la sociedad, ¿no? Hay muchos ejemplos que nosotros hemos platicado o que yo desde casa he platicado o la gente de la oficina en términos de cómo podemos también nosotros ayudarle incluso a la persona que tenemos al lado. A mí me ha pasado que hay familiares que no necesariamente pueden hacer un pedido en línea, que no necesariamente saben cómo hacerlo, que no necesariamente saben cómo conectarse a una videoconferencia, que no necesariamente saben cómo setear una red de internet. Y que evidentemente hay muchas veces en las que obviamos ese tipo de actividades, pero lo que van haciendo eso es generar un rezago en las personas y que evidentemente ese proceso de digitalización no se vaya cumpliendo. Y hay un punto bien importante que es, va a haber nuevos jugadores. Va a haber nuevos jugadores en términos de cómo cerrar esas brechas, de cómo acelerar el crecimiento digital en este país. Hay muchas empresas que hoy en día, me atrevo a decir, han tenido una presencia mínima, pero que evidentemente con el performance que están teniendo van a tener una mayor oportunidad, van a tener un futuro mucho más acelerado y mucho más exponencial que otras empresas, pero que evidentemente se vuelve como un punto de inflexión que tiene que ser muy interesante el poderlo analizar y el poderlo debatir. Y hablando un poco de esto y para no, evidentemente, consumir un poco más de tiempo, al preparar esta presentación y al hacer todo este análisis, a mí me venían como 3 grandes preguntas que me gustaría dejarlas hacia el final como para invitarlos a la reflexión, para que si alguien evidentemente en el auditorio tiene algún comentario o tiene alguna opinión, es completamente bienvenido, que son, si nosotros desde la posición en la que estamos podemos garantizar un futuro mejor, ¿qué acciones son las que deberíamos de hacer para poder garantizar ese futuro mejor, al menos en nuestro círculo cercano y obviamente con el impacto que podamos llegar a generar? Haciendo un resumen de lo que hemos hablado es quién es responsable de las brechas digitales en el país, ¿no? O sea, creo que no es responsabilidad de solo una persona, creo que hay muchos responsables en ese sentido. Y como les decía, es qué podemos hacer nosotros en lo individual para poder acortar esas brechas, ¿no? Entonces, dejaré esta lámina, me gustaría un poco como ceder el micrófono y también escuchar algún punto de vista que nutra sobre esta conversación o alguna pregunta en lo concreto.